Bueno, son las 8 de la mañana con 59 minutos y vamos a hablar de un tema que inquieta muchísimo a los montevideanos. Según las encuestas es basura por un lado y movilidad, transporte por otro, las cosas que más le inquietan a la gente que vive acá en la capital de la República. Y es por eso que hemos invitado a quien va a estar a cargo del Departamento de Movilidad, Germán Benítez. Benítez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, asumen ahora nomás dentro de poco en la Intendencia de Montevideo. Si usted le tuviera que decir a la gente en lo inmediato y lo más rápido en cuanto a cambios de movilidad, ¿qué va a sentir el montevideano con la administración Mario Vergara? ¿Y en cuánto tiempo? Bueno, nosotros elaboramos en el mes de abril, presentamos una estrategia que denominamos Montevideo Más Ágil, que tiene varias puntas de trabajo. Nosotros, en principio, vamos a trabajar desde el primer día en lo que tiene que ver con el diseño de un plan de infraestructura, que no se van a ver las medidas en forma inmediata, pero sí se va a estar trabajando el primer momento. Lo que tiene que ver con infraestructura de calles, lo que tiene que ver con infraestructura de veredas. Después, en materia de tránsito, sí, nosotros apuntamos a medidas costo eficientes, digamos, a pequeñas medidas en base a la normativa vigente. Hay que hacer una revisión de la normativa, claramente, para adaptarla, digamos, a la realidad, pero sí, en el marco de la normativa, disponer medidas de ordenamiento del tránsito. Nosotros el diagnóstico que hacemos en general es que el tránsito está un poquito desordenado y vamos a apuntar a eso. ¿Qué medidas, por ejemplo, en lo inmediato? Bueno, nosotros en principio vamos a tratar de resolver algunos puntos críticos, apelando a la semaforización, por ejemplo, a la mejora de la semaforización. ¿Más semáforos? No necesariamente más semáforos. Yo creo que el semáforo es una herramienta que hay que utilizar, pero es una de tantas herramientas para ordenar el tránsito. Entiendo que hay que hacer una gestión de los semáforos, de los que ya están instalados, de tal manera nosotros nos tenemos que comprometer con la agilidad del tránsito. Y eso en algunos casos sí recurrís a semáforos, porque es un tema de orden. No necesariamente el semáforo resuelve todos los problemas, porque entre otras cosas el semáforo es una parada sistemática del tránsito. Entonces, ¿sincronizarlos mejor, claro, por ejemplo? Ahí ya se ha venido trabajando en el marco de lo que es el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la gestión de los semáforos. Hay algunos puntos críticos que se ve sobre todo en hora pico, por ejemplo, el caso que yo al vivir en el Prado lo veo, lo vivo a diario, que es la zona de Nuevo Centro. Otras zonas que en hora pico suelen trancarse y bueno, nosotros tenemos que trabajar con un criterio de darle agilidad al tránsito y luego después disponer otras medidas que tienen que ver con la gestión del orden, digamos, que tiene que ver con disponer... analizar la disposición de flechamientos. En algunos casos los flechamientos serán permanentes, en otros serán transitorios en la medida que haya algún evento en la ciudad. Tenemos que analizar la disposición de zonas de carga y descarga, porque de esa manera se evita el estacionamiento en doble fila de los vehículos que trabajan en la calle. En fin, hay un montón de herramientas que nosotros entendemos que en el marco de la normativa actual podemos disponer para rápidamente que haya una impronta de un poco mayor de orden en el tránsito de la ciudad. ¿Dice entonces que puede haber cambios en los flechamientos de algunas calles? Claro, o sea, nosotros tenemos que estudiar, en esto también la Intendencia ha avanzado bastante, los flujos de tránsito para poder ver de qué manera nosotros resolvemos estos puntos críticos que yo le comentaba. Lo que no entiendo es en qué etapa estamos, o sea, ¿se tiene primero que hacer el análisis para luego ver dónde es que hay que modificar ciertas cosas? ¿O eso ya está analizado? ¿Ustedes ya tienen detectado qué y dónde habría que cambiar? Hay un mapeo, hay un trabajo de muchos años en el marco del Centro de Gestión de Movilidad. Nosotros tenemos que llegar, entiendan que es el marco de una transición, nosotros estamos llegando, lo que se presentó la semana pasada fueron las primeras líneas de gobierno y es a partir de la semana pasada que comenzó el intercambio más profundo de información de los equipos que hoy en día gestionan el gobierno departamental con los que están entrando. Entonces va a formar parte de todo lo que vamos a discutir de aquí a 20 días, de forma de ya el 10 de julio llegar y tener ya una idea cabal de las prioridades. ¿Qué opinión tiene el futuro director de movilidad de la Intendencia sobre los límites de velocidad que existen en Montevideo? Es una buena pregunta. El límite de velocidad
creo que en lo que es la red interna, 45 kilómetros por hora es razonable. En la gran mayoría de las calles, 45 kilómetros por hora es razonable. Una cosa que nosotros tenemos que ver es el eventual, en algunas zonas y en algunas calles, en algunas avenidas, si uno se compromete con la agilidad del tránsito, si no deberíamos o aumentar el rango de velocidad o el rango de velocidad mantenerlo, pero disponiendo mejoras en el ordenamiento, por ejemplo, gestionando mejor los estacionamientos. Hoy en día, en muchos puntos del día, la velocidad no se alcanza, una velocidad límite no se alcanza porque el tránsito está trancado en esa zona, entre otras cosas. No es la regla, pero hay lugares en donde el estacionamiento dificulta la circulación de tránsito. Entonces, bueno, en ese marco nosotros tenemos que analizar en qué arterias nosotros deberíamos analizar incrementos en la velocidad. Con prohibición de estacionar. ¿Y en qué arterias nosotros? El límite de velocidad es razonable, pero nosotros lo que deberíamos hacer es ordenar un poquito mejor la circulación del tránsito en esa vía, entre otras cosas con la gestión de los estacionamientos. ¿Y tienen obras previstas para la reparación del pavimento de las calles? O sea, ¿notan que hay un deterioro, digamos, de las calles en los últimos años, pozos, desniveles, etcétera? Nosotros, como parte de la estrategia que presentamos en abril, identificamos sí la necesidad. Entendemos que la red vial departamental es lo suficientemente densa a priori, pero que tiene un tema de mantenimiento que hay que apuntalar. En ese marco ya la Dirección Nacional de Vialidad está trabajando, ya tiene un mapeo de los puntos a intervenir. Y entonces nosotros vamos a presentar, esto forma parte también de la estrategia, en los primeros 180 días de gestión vamos a presentar un plan de reparación, de mantenimiento vial, ¿no? En las calles, y un plan de veredas. Eso lo vamos a presentar los primeros 6 meses. Hay otro tema que siempre se ha discutido, y es, bueno, Montevideo necesita un área donde no se pueda ingresar con autos, ¿no? O que sea selectivo. Los autos con X chapa, par, impar, entran tales días. Como pasa en otras ciudades, y te ponen ejemplos, donde la gente transita y lo hace caminando y acá no se puede. ¿Es una idea? ¿Es un plan? ¿Es un reclamo? Lo hemos escuchado. A priori entendemos que no es necesario en el corto plazo. Entendemos de que con medidas de ordenamiento de tránsito, como las que comentaba, se puede mejorar la circulación, y que eso no necesariamente tenga que ver con una prohibición de ingreso o una restricción al ingreso a determinadas zonas. Yo diría que a priori no sería necesario. En el momento se pensó para Ciudad Vieja. Se pensó para Ciudad Vieja, luego eso también hay que ver la circulación que uno quiere priorizar. También esto se resuelve en el marco de lo que hablaba de la gestión de estacionamientos y la disposición de zonas de carga y descarga un poco más amplias para los vehículos comerciales. Yo creo que eso ordena y no necesariamente tenemos que ir hacia una restricción al ingreso. Benítez, con respecto a lo que hablaba recién del límite de velocidad, ¿usted considera que la cantidad de radares que tiene Montevideo es la suficiente? ¿Con esto estamos bien? ¿Tienen pensado incrementarlo y eventualmente cambiar de lugar, hacerlos movibles? La disposición de radares de velocidad tiene que ver con decisiones que se toman analizando los flujos de tránsito y analizando los puntos críticos en donde pueden haber excesos de velocidad. Nosotros por el momento entendemos que la cantidad de radares que hay es correcta. Sí entendemos que en algún momento se había hablado de que habían algunos radares que eran pasivos y otros que eran activos, algunos que se prendían y otros que no. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una gestión razonable de la infraestructura que tenemos instalada. Entonces, si hay determinada cantidad de radares, los tenemos que utilizar, ¿no? Y tenemos que fiscalizar con los radares. No veo en el corto plazo la necesidad de aumentar la cantidad de radares. O sea que no van a aumentar radares. La otra cosa que le quería preguntar, ¿qué evaluación hace usted sobre el funcionamiento de las aplicaciones que ayudan a la gente que utiliza el transporte público en Montevideo? ¿Es la correcta? ¿Están pensando en alguna actualización? Nosotros, en el marco del diagnóstico que hicimos, identificamos que al transporte público hay que darle confiabilidad. La ciudadanía necesita confiar en el servicio.
Eso tiene que ver, en cierta medida, con hoy en día la gente vive a través del celular, o se informa a través del celular y buena parte de su día transcurre a través del celular. Nosotros entendemos que la aplicación Como Ir, que es la que tiene la Intendencia, en algunos casos brinda información idónea, y en otros no tanto. Nosotros tenemos que mejorar. Yo soy usuario de ómnibus, usuario sobre todo de automóvil y de ómnibus, y me ha pasado encontrarme en la parada del ómnibus habiendo perdido el servicio. Eso es razonable entender de que si uno no le da confianza a la gente de que el servicio va a pasar a la hora que dice que va a pasar, es muy difícil que la gente considere al transporte público como un medio de transporte razonable, digamos, ¿Y ahí cotidiano. quién falla y cómo se mejora esa falla? Bueno, ahí nosotros tenemos que definir criterios de trabajo, y esto lo vamos a hacer con las empresas en el uso intensivo de los GPS. Los ómnibus ya tienen GPS. Tenemos que la aplicación tiene que ser una regla. El uso de GPS. Tenemos que mejorar también la disposición de información de la aplicación en el sentido de darle a la gente, antes de salir de su casa, la idea de, bueno, el bus pasa a determinada hora por esta parada y llega a esta otra hora. Eso es algo que en muchos casos, la aplicación ya lo tiene, ¿no? Pero en muchos casos se manejan con horarios teóricos y no tanto con el horario de la práctica del día a día. Entonces nosotros eso lo tenemos que mejorar, y eso va a ser en coordinación claramente con las empresas de transporte público. ¿Y en cuánto tiempo se va a mejorar eso? Porque ciertamente, como usted dice, el Como Ir a veces te dice, sí, pasan 5 minutos, pero nunca pasan 5 minutos, o no pasó. ¿Hay alguna forma o están pensando en alguna forma de eventualmente hacer denuncias, algún tipo de sanción para las empresas que no cumplen con esos horarios, por ejemplo? Nosotros vamos a disponer un criterio de trabajo intenso en estos primeros meses, a todo nivel, con las autoridades de las empresas de transporte, con los trabajadores, porque nosotros entendemos que después termina pasando de que si cae la demanda del servicio, los que sienten resentido su nivel de actividad son las empresas y los trabajadores. Entonces nosotros tenemos que sentarnos con ellos a definir en el cortísimo plazo. Esto estamos hablando desde el 10 de julio en adelante, ¿no? Una secuencia de trabajo que nos permita en los primeros meses ya estar disponiendo de mejoras sustanciales en la aplicación. Benítez, ¿qué piensa de las esquinas amarillas que hay en muchos puntos de Montevideo, que favorece al peatón, pero le quita agilidad al tránsito? Yo no sé si le quita agilidad al tránsito. O por lo menos lo dificulta a la hora de doblar, por ejemplo. Yo entiendo que el radio de giro de los vehículos se ve afectado. Estas son medidas de urbanismo táctico, que es lo que tú decís, lo que hace es acercar las veredas para la gente que circula a pie. ¿Pero está de acuerdo? ¿Las mantiene? Sí, yo a priori, bueno, hay que hacer una evaluación del uso, pero sí, son medidas que son razonables. Puede pasar de que muchas veces cuando uno dispone de medida de urbanismo táctico en calles que son doble vía, entre que un auto sale y el otro va a entrar, el radio de giro se acota mucho. Eso sí hay que ver cómo racionalizamos la medida de urbanismo táctico, pero que son cosas que a priori son razonables porque mejoran la seguridad vial, digamos. Todas estas medidas, mientras no empeoren la circulación, la agilidad del tránsito y mejoren la seguridad vial, nosotros la vamos a ver con buenos ojos. Bien, me gustaría meternos de lleno en lo que es el plan de movilidad para el área metropolitana. Usted está en un lugar bien importante porque uno de los mandatos principales que tiene el gobierno de Yamandu Orsi, no solamente el de Vergara, sino el de Yamandu Orsi, justamente es este plan de movilidad para el área metropolitana. Y que bueno, ha habido sobre la mesa muchas propuestas. Alguna cosa se pudo saber de qué es lo que estamos más avanzados, por ejemplo, ómnibus eléctricos más grandes y cambios en la infraestructura que acorten los tiempos de viaje en los ejes de 8 de octubre y de Avenida Italia. Esas son algunas de las cosas que ya se comentan. Y hay varias iniciativas privadas, como decía, que hasta el momento el gobierno ha dicho no se descarta ninguna. ¿Sobre qué estamos? Porque hay como falta de información certera, se promete cambios rápido, pero a la vista no hay ninguna concreción. Bien, bueno, eso también forma parte de lo que es el proceso de transición
que se está realizando en este momento. Hay tú lo comentaste, hay una prioridad marcada por el presidente de la República y también que ha sido asumida con mucha fuerza por la ministra de Transporte y Obras Públicas. Este es un proceso en el cual, que está liderado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ya está contratando. En esto yo entiendo de que muchas veces cuando no circula mucha información, uno tiende a pensar, bueno, esto no sé para dónde va. Claro. Sí se está trabajando muy fuerte a nivel de consultorías que se está contratando en órbita el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que van a tener resultados a la brevedad, pero van a formar parte de lo que es el armado del proyecto, digamos, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos incorporando a un equipo de trabajo que ya está trabajando, que viene trabajando desde marzo, en el armado de este proyecto. Entiendo de que la idea es tener el proyecto para poder licitarlo sobre comienzos del año siguiente, el año que viene, ahora 2026. Nosotros en ese contexto nos incorporamos como un actor relevante, sabemos que somos un actor relevante, estamos siendo considerados como un actor relevante por parte de quienes ya están trabajando y bueno, va a formar parte de este proceso que nosotros tenemos que apuntalar y tenemos que trabajar para que sea la mejor solución posible para los montevideanos. ¿Hay alguna cosa que ya se descartó, como por lo menos para ir despejando? No, bueno, en realidad lo que comentan las autoridades es así. Las consultorías y los trabajos que se están realizando están vinculados a diseñar el mejor proyecto desde el punto de vista técnico y eso está en camino, pero no está terminado. Entonces, lo que solemos decir en las entrevistas de ahora es que no hay ninguno de los proyectos está descartado. Eso lo dicen todos. Que es lo que ya habrán escuchado varias veces, pero es la realidad. Nosotros en este momento, en la medida en la que todavía estamos trabajando, se está trabajando desde el punto de vista de elaborar la mejor solución técnica, no hay una preferencia puntual del punto de vista del Poder Ejecutivo, el proyecto que ven por ser el Poder Ejecutivo. Benítez, ¿qué opina de la bicisenda, en particular de la bicisenda de la Rambla de Montevideo? Bueno, las bicisendas, primero, en este momento Montevideo cuenta con unos 78 kilómetros de bicisendas y ciclovías. La bicisenda es la que va por la vereda, la ciclovía es la que va por la calle, para diferenciar. Para diferenciar, exacto. Nosotros entendemos de que hay que evaluar el flujo de tránsito que transcurre por las ciclovías. Por ejemplo, hace poco me preguntaban por la ciclovía 18 de julio. Sí. Mi respuesta es, bueno, en la medida en que no obstaculiza los otros modos de transporte, si le da si ese espacio público es usado por nuevos usuarios y nosotros las ciclovías, las bicicletas es algo que nosotros vemos con buenos ojos, no vemos motivo para modificarla o para quitarla. En el caso de la Rambla es lo mismo. En el caso de la Rambla, nosotros, en la medida en la que observemos que hay un aumento del flujo vehicular de birrodados, ustedes recuerden que la bicicleta antes transcurría por la vereda. Por la vereda, sí. Y eso había un problema de seguridad también, más allá de que todos se sentían con la libertad de circular por ahí. Había niños jugando en la vereda y pasaban las bicicletas. Entonces, yo creo que la disposición de la bicicleta, de la ciclovía, perdón, en la Rambla de Montevideo, obedece una cuestión de ordenamiento que mejora la seguridad de la circulación. Ahora, en este momento nosotros contamos en buena parte del trayecto con ciclovía, autos estacionados y carriles de circulación. Sí. Ese combo, en hora pico, nosotros entendemos que genera algún problema. Entonces, ese combo nosotros entendemos que tenemos que estudiar si la solución pasa por disponer alguna modificación en el recorrido de la ciclovía, si retirar la disposición a estacionar en alguna zona de... Pero la ciclovía está hecha, o sea, tendrían que desarmarlo. Pero eso es un circuito. Es un circuito, que es un circuito que puede perfectamente modificarse a la medida que el orden lo amerite. ¿Y no se podría hacer sobre la vereda, digamos? Bueno, justamente, el problema es sobre la vereda, uno tiene que tener en cuenta el ancho de la vereda y la cantidad de gente que disfruta de la vereda, especialmente en la época estival, porque ahora es muy difícil encontrar mucha gente en la Rambla, pero en ese momento hay muchas familias que van con sus hijos a usar la vereda, a usar la Rambla para esparcimiento. Entonces, a priori, no
debería obedecer a algo que sea muy como necesario, quitar la ciclovía donde está y disponerla en la vereda. No va a ser la prioridad y no va a ser el orden en el que nosotros vamos a trabajar. Y a priori, sabiendo que usted va a querer tener información justamente del movimiento, esto que usted decía, si se ha incorporado nueva gente a la ciclovía, ¿usted es lo que cree que hay que modificar ese tramo de ese circuito o ir por el lado de impedir que la gente estacione ahí? A priori, yo tengo que confiar, yo creo que a estos temas uno se tiene que aproximar con mucha humildad porque hay gente que ya ha trabajado en esto, ¿no? Y no son medidas caprichosas, sino que son medidas que obedecen a ciertos estudios. Yo a priori pienso que si uno va a priorizar la agilidad, tiene que definir hasta qué punto merece que ese tramo de la Rambla tenga autos estacionados al lado de la ciclovía y la bicisenda. También se me ha dicho, los autos estacionados también son una medida de seguridad para la bicicleta, porque no están exposición directa al tránsito. Entonces, nosotros tenemos un espacio vial que es finito, que por motivos de seguridad y de mayor uso del espacio vial por parte de los peatones, etcétera, se decidió que hubiera una ciclovía que absorbiera un carril. Bueno, nosotros tenemos que definir qué hacemos con los otros. Si la población... eso también depende de los trabajos que se hagan de ahora en adelante, pero si se va a mantener un lugar de estacionamiento, será a costa de una mayor agilidad, una menor agilidad en el tránsito. Claro. Y si se quiere una mayor agilidad en el tránsito, quizá en algunos tramos no tenga sentido que no se estacione al lado de la ciclovía. Pero entonces no me respondió. ¿Por qué lado va? Mi lado es priorizar, en primer lugar, a los peatones. En segundo lugar, a la ciclovía, la disposición actual de la ciclovía, porque entiendo que hay estudios detrás de eso. En tercer lugar, la agilidad del tránsito. Y en cuarto lugar, a los estacionamientos. Pero Benítez, ustedes entonces por lo menos puede confirmar que van a estudiar la efectividad de las ciclovías y evaluar la continuidad o las modificaciones si es que entienden pertinente, porque me imagino que el televidente tal vez está mirando adelante y dice, no, bueno, pero son del mismo color político, llegan a la intendencia, ¿qué van a cambiar para que tengan, no? Sería como criticar lo que hicieron los anteriores. Está ese pensamiento. Usted puede confirmar que van a analizar y dependiendo de lo que va a ser más efectivo, están dispuestos a hacer cambios. Nosotros estamos claros. Nosotros, como parte de la estrategia que vamos a presentar en materia de movilidad activa, vamos a presentar un plan de extensión de red de ciclovías y bicisendas. Eso no quiere decir que las que hoy existen estén para toda la vida, digamos, ¿no? Sí tenemos que elaborar un plan que permita coordinar e interactuar a los comercios, por ejemplo, me voy de la Rambla, la que está sobre Fernández Crespo, a los comerciantes con la disposición de ciclovías y bicisendas, a los peatones, a los usuarios del transporte. Son perfectibles entonces. Claro, sí, sí. Y en el plan que nosotros vamos a definir de extensión de ciclovías y bicisendas, vamos a ver de qué manera nosotros podemos mejorar la convivencia de las ciclovías y la bicisenda con lo que ya estaba antes de que se dispusiera. ¿Extensión, por ejemplo, en la Rambla? ¿Puede ser que se extienda la bicisenda? Nosotros... La prioridad nuestra en materia de ciclovías y bicisendas va por el lado de extender hacia el oeste del departamento. Eso va a ser una prioridad porque entendemos que todo lo que está sobre la costa está servido bastante bien por... ¿Por dónde están pensando? ¿Para el oeste, bicisenda? ¿Por dónde? ¿Que Agraciada? Bueno, Agraciada tiene un problema de ancho, que a priori no sería lo ideal, ¿no? ¿Y por dónde sería? Pero sí disponer, en la medida en la que sea... esto se va a estudiar, perfectamente puede realizarse por Paraguay o por Rondó, por Uruguayana, por Manuel Herrera y Oves. Entonces, hay lo que se llama pares viales, que son calles que circulan más o menos en el mismo lugar, en el mismo sentido que Agraciada, que pueden ser utilizados para disponer una ciclovía o una bicisenda, según sea el caso, para el oeste de Montevideo. Bien, Germán Benítez, seguramente tendremos más temas para charlar en los próximos meses. Muy amable por acercarse. Muchas gracias por la invitación.